En Inusual somos cosas muy chéveres. Latinoamérica Revolucionaria. Intenta llegarle mucho a los jóvenes. Diferente, único. Alegre. Hola, hola inusuales, bienvenidos una vez más a estos podcasts de la revista Inusual. Hoy vamos a hablar sobre un tema que aún está en auge y que pues me hubiera gustado que no estuviera todavía en la opinión pública y sobre todo en un contexto geopolítico global que pues bueno ha costado miles de vidas, que es el conflicto que se encuentra en Oriente Medio, más específicamente en la Franja de Gaza, donde el principal actor bélico, por decirlo de alguna forma, es Israel. Pero bueno, más allá de algunas posturas que vamos a tener desde la revista Inusual, vamos a escuchar a dos invitados que nos van a explicar un poco sobre cómo se ha dado este conflicto y las implicaciones que tiene. Va a ser un podcast dividido en dos partes, en donde vamos a escuchar al primer invitado, Monseñor Héctor Rodríguez. Él es obispo regional en Caparrapí, y al académico que siempre nos ha acompañado en muchos escenarios de Inusual, Gabriel Restrepo, que nos van a dar desde sus puntos de vista, desde un punto de vista el primero más religioso, teológico y demás, y el segundo más social desde una perspectiva histórica, ambos desde un análisis y también tratando de mantener una neutralidad. Sin embargo, cabe aclarar que la postura de la editorial Inusual siempre va a ser la de cero conflicto armado, cero conflicto, cero violencia más que conflicto, y sobre todo cero vidas perdidas en cualquier conflicto. También el poder defenderse es un derecho de cualquier persona, cualquier nación, cualquier territorio. Sin embargo, hay una línea que no se debe cruzar, que se convierte ya en un ataque y en este caso en un genocidio. Dejando esa aclaración, comenzamos con el primero de nuestros invitados, el Monseñor Héctor Rodríguez desde Caparrapí. Lo escuchan. Con respecto al conflicto entre Israel y Palestina, que es un conflicto de vieja data, primero un poco de historia. Palestina en griego significa tierra de filisteos, aunque en el momento de nombrar ese territorio, solo vivía allí un pequeño grupo que no habitaba obviamente toda Palestina. Además fueron desalojados por la fuerza por judíos sionistas. Con la ocupación romana sucede un genocidio de judíos, posiblemente más que lo ocurrido con Hitler. Adriano destruyó Jerusalén y trajo griegos para repoblarla, prohibiendo la entrada a los judíos so pena de muerte. La ciudad se llamó Elia Capitolina y el área circundante, el área extensa, Siria-Palestina. Ya para el siglo XX, 1920, después de en la Primera Guerra Mundial, los británicos revivieron el término Palestina. Los árabes son un pueblo que se opone a los sionistas. Se lucha contra Israel por la unidad árabe. Es decir, hay que diferenciar el conflicto puramente político, territorial, de las diferencias religiosas. Dije en un escrito que orar por uno de los protagonistas de una guerra, de un conflicto, es de por sí un insulto a Dios. Dios es Dios de la paz y no de la guerra. Lo que hay que hacer es, desde el punto de vista religioso, luchar por la paz, o mejor, buscar la paz. Porque si bien en el Antiguo Testamento aparece un Dios guerrero, en lo cual se basan los israelitas, ellos que se autonombraron el pueblo elegido por Dios, ellos quieren es ocupar todo. Y entonces se escudan diciendo que es el pueblo elegido por Dios, que Dios quiere que ellos sean amos y señores, y que todo el que esté en contra del pueblo de Israel debe ser exterminado. Por otra parte, hay que constatar que el conflicto actual, si bien quiere darle un matiz religioso, pues
No, porque el grupo Hamas, más llamado terrorista, quiere a toda costa destruir a los judíos, pues para ellos es un mandato divino. Pero no quiere decir que Hamas sea la representación de todo el pueblo palestino. Es decir, si pudiéramos hacer una encuesta, ¿quiénes en Palestina están de acuerdo con Hamas? De pronto estarían de acuerdo porque luchan o los defienden contra los ataques de los sionistas, de los israelitas. Pero en últimas es una guerra de fanáticos religiosos que obviamente no es, a mi parecer, el querer de Dios. Dios obviamente no quiere que sus hijos, su creación, vivan matándose. Dios quiere la paz. Cuando Jesús en el Nuevo Testamento dice, he venido a traer la espada y no la paz, he venido a traer la guerra y no la paz, pues no se refiere obviamente a una guerra por territorio. Es otro contexto y es otro el mensaje. Pero en el Antiguo Testamento sí, pues como los textos bíblicos son influenciados por la mentalidad judía, obviamente ellos, un pueblo oprimido, pues quieren un liberador, tanto así que hay algunos que no reconocen a Jesús como liberador porque ellos siguen esperando un liberador guerrero, no alguien que llegue montado en un burro, sino alguien que llegue montado en un misil. Entonces, fijémonos cómo quieren mezclar la parte religiosa, es decir, justificar una guerra, un conflicto, desde lo religioso. Es un error que se mezcle un luchar políticamente por un territorio, decir que es el querer de Dios y traer a colación incluso hasta textos bíblicos, citas bíblicas, donde se justifica la acción de Israel. Como dije al comienzo, es un conflicto de vieja data, pero Israel en este momento asume el papel de el protagonista de las películas gringas, donde primero le hacen mal, primero lo humillan y luego él tiene que defenderse. Y cuando mata, cuando comete barbaridades, cuando ejerce el terrorismo, entonces es bien llegado y es aplaudido. ¿Por qué? Porque es la defensa de una víctima. Y si vemos la historia, Israel ha provocado más mal que el que ha recibido. No se quiere decir con esto que se esté a favor o en contra de uno de los protagonistas de la guerra, del conflicto. Simplemente es constatar la historia y no justificar el conflicto o la guerra por trayendo a colación unos postulados religiosos o bíblicos. Yo creo que el conflicto actual quieren, como siempre pasa, quieren mostrarlo de una manera para justificar la barbarie y la realidad es otra cosa. El terrorismo es un término que utilizan los gringos, los Estados Unidos, para denominar todo aquello y quien atente contra Estados Unidos y sus aliados. Pero lo que ellos cometen, invadir, bombardear países, eso no le cabe el término terrorista. Fijémonos entonces cómo es el uso del lenguaje. El uso del lenguaje tanto religiosamente hablando como políticamente hablando, pues es esa conveniencia. Cada cual cuenta la historia de acuerdo al punto donde se ubique. Un abrazo a todos, es mi aporte.